Hola, muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy vamos a conocer una casa que considero que es una buena distribución en 6 metros de frente para todos los que necesiten hacer un proyecto o que estén pensando construir o remodelar una casa. Les puede ser bastante útil. Es una casa con 3 habitaciones en planta alta, con 2 baños completos, una salida a un roof garden hacia la azotea, y en la planta baja tenemos sala, comedor, cocina y una estancia con un medio baño. Vamos a entrar. Fíjense, una de las cosas interesantes, siempre la clave, entrar en un punto central del proyecto, lo cual hace que la distribución quede bien proporcionada. Ingresamos y en una sola pieza tenemos sala, comedor, cocina, en una barra de aproximadamente 4 por 7,5, 4 por 8. Las escaleras, un medio baño y una estancia van a quedar empaquetadas en esta pieza. Fíjense cómo tenemos ingreso hacia el baño, escaleras en U. Las escaleras en U son muy eficientes porque resuelven el núcleo de circulaciones verticales en poco espacio. Y algo que me llama la atención en este esquema es este pequeño Star de TV que se acondiciona muy bien, liberando el espacio de cocina, comedor y sala. El único tema es que el comedor quedaría un poquito justo, pero realmente se aprecia el espacio que se gana en este costado. Fíjense aquí ya con una decoración. La cocina con colores claros hacen que el proyecto se sienta muy limpio, muy espacioso, muy claro. Se conecta con un ventanal hacia un jardín. Fíjense dónde queda el espacio del refrigerador, compacto, empaquetado en esta pieza. Y el área de lavado va a quedar delimitada por este muro, que digo, aquí ahorita tiene un acabado de block, pero podría estar aplanado, podría tener un color. Tenemos el lavadero, espacio para lavadora y secadora. Aquí, en un nicho, porque llama la atención que deciden ellos aprovechar el espacio no completamente de la estancia interior y prefieren dárselo a este espacio de lavadora. Tenemos un firme por acá, un espacio de unas huellas para caminar y no tocar el jardín. Y aquí va el espacio de la parrilla, de la estufa, cosa que también queda cómodo. Vamos a ver el medio baño, la distribución también es oportuna. En una sola barra al frente, lavamanos y el WC escondido, que no lo tengas a la vista cuando abres la puerta. Y 2 pequeñas ventanas que le dan ventilación y iluminación natural al espacio. Ahora, siempre abajo de las escaleras hay que considerar qué se pone, ¿verdad? Hay gente que deja piedritas, gente que deja algunas plantas artificiales. Aquí se genera un espacio, un nicho para un mueble que funciona bien. Vamos a subir. Muchas de las claves de estos proyectos están en las escaleras. Que las escaleras tengan estos abanicos es algo que vale la pena que se considere. Al centro, fíjense cómo se alinea el espacio. Tenemos 2 ejes, un eje, 2 ejes, las escaleras entre ellos, y se genera un distribuidor donde aquí tenemos baño completo, lavamanos, taza y regadera de todo el ancho. Todo con una ventilación por linternilla. A la mano derecha, generalmente hacia el frente dejamos la recámara principal. La recámara principal orientada, porque una sola ventana es mucho más estético que 2. Entonces tienes la recámara principal de muy buen espacio, aproximadamente de 4 por 3,50, acondicionada junto a un vestidor. Tenemos un vestidor completo, abierto, fíjense, sin puerta. Esto es interesante. Sin puerta, taza, lavamanos y regadera, todo con su ventilación hacia el frente. Ahorita vamos a ver cuántos metros cuadrados de construcción son en total. Y aquí una recámara 2. Funciona para darnos una idea muy clara de cómo debe de ser, ¿verdad? Aquí realmente no le veo errores al esquema.
O sea, porque tienes las dos habitaciones, los closets, la habitación tiene buen tamaño, o sea, si son 6 metros de frente, 6 metros de ancho del terreno, pues las habitaciones te quedan de poco menos de 3 metros por los muros, y de ancho tiene esto alrededor de 280 más o menos, que está bastante bien. Y son espejo estas dos. Ahorita vamos a ver cuántos metros cuadrados de construcción total tiene. Y se repite el núcleo de circulaciones verticales, se repiten las escaleras y nos llevan hacia una terraza que cada vez se utilizan más. No podemos salir, pero fíjense cómo se genera aquí una estructura que nos soporta, nos apoya y queda bastante bien. Vamos a ver cuántos metros cuadrados de construcción son en total. Es muy eficiente, o sea, la recámara principal queda cómoda. En total son aproximadamente 119 metros cuadrados de construcción. Está súper bien. O sea, en esta casa sí vive la pareja, 2 hijos pequeños, sin problema. En 6 metros de frente se pueden construir unas cosas bastante eficientes, agradables y espaciosas, porque aquí en este espacio de sala comedor, cocina que se queda libre, funciona bastante bien y queda todavía esa estancia que pudo haber quedado mayor si no quisieras haber dejado cubiertos el lavado. Muy bien, vamos a ver otra casa compacta, quédense con nosotros. Ok, jóvenes, vamos a ver otra distribución de 6. Fíjense cómo cambia completamente la casa, la fachada es muy distinta. Vemos desde una superficie en metros cuadrados dados hacia las cocheras. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción hay aquí? Deben de ser alrededor de 120. A ver, vamos a ir calculando, jóvenes. Calcúlenlo con nosotros. Aquí es que yo cuando veo estos volados en las cocheras, pues veo metros cuadrados de construcción. Alrededor de 3x3, como 8 metros cuadrados. No se ven los 3x3 completamente sólidos. A ver, entramos y aquí la distribución es distinta. Vamos a ver que hay sala, comedor, cocina en este punto. Fíjense cómo este muro que nos recibe. Me gusta más la distribución del otro proyecto porque era muy amplio, pero vamos a ver las cualidades de este. Medio baño, lavamanos, WC, una ventana. Las escaleras distintas también, fíjense. Podrían considerarse escaleras de una sola rampa, pero tenemos estos 3 escalones y un abanico en la parte del remate de la escalera. Pero fíjense cómo configura el espacio de forma distinta. Aquí va a estar la cocina, el refrigerador, una barra, gabinetes y una barra en este lado, viendo hacia sala comedor, ¿verdad? Podríamos pensar que la sala o el comedor en este punto. Y aquí veamos si el lavado, claro, el lavado está aquí atrás. Se respeta este jardín y se deja este área de lavado, lavadero, lavadora secadora, el boiler, fíjense cómo lo protege esta cubierta. Vuela un poco la planta alta sobre el área de sala, comedor, cocina. Este muro es el que no me termina de convencer, ¿verdad? Porque fragmenta un poco la casa. A ver, vamos a subir. ¿Cuántos escalones son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 escalones. Tenemos aproximadamente una altura de 2,60 en planta baja y quizá 2,50 aquí en la planta alta. El distribuidor, se fijan que es muy distinto. Siempre el distribuidor toma la forma de la escalera. Entonces el metro más el metro de distribuidor por todo el largo de la escalera. Y nos lleva, fíjense los acabados que están utilizando acá. En estas casas ya no hay yesos. Aquí se usa la pasta. Todo tiene pasta. Porque también hay menos riesgo de grietas. La pasta, ya lo estamos entendiendo, las arenas con las que se puede construir aquí en Jalisco son cada vez de menor calidad. Por lo tanto, traen más tierra y los agregados, pues sí, tienen menos piedra. Entonces tiende a quebrar más y toda la gente que construye va a estar de acuerdo conmigo que ya
con los años las arenas que uno compra son de menor calidad. Entonces fíjense la distribución. Una pieza atrás, recámara, que creo que puede ser la recámara principal, porque tiene su baño completo. Lavamanos, fíjense cómo hacen las cubiertas de los lavamanos de concreto, más económicos. Lavamanos. ¿Y dónde va la taza? Ah, ya entendí. La taza va en este compacto, en esta pieza compacta, la regadera, una ventana para ver a los caballos vacas, y un pequeño closet en L. Ok. La recámara también era más amplia en la otra. Creo que aquí lo que estamos buscando es hacer menos metros cuadrados de construcción. El lavamanos, taza, regadera, todo ventilado hacia arriba cenitalmente. Las pastas me llaman la atención. Está bueno. Y tenemos recámara 1 de muy buen tamaño, solamente que le hace falta el closet. Entonces a veces estas recámaras son engañosas porque se ven amplias, pero dices tú, ¿y el closet dónde lo pongo? Entonces hay que pensar también en eso. Y aquí la pieza vuela. Esta es la pieza que está volando sobre la cochera, y tampoco se ve closet, ¿eh? Entonces va a ser muy interesante darle un ojo a esta misma casa terminada, al menos rápido, para ver dónde quedaron los closets. Quédense conmigo, ya volvemos. Esta de frente tiene ¿cuántos? 5 metros. 4 y medio. Esta es más pequeña, 4 metros y medio. No tiene servidumbre, o sea, no tiene área de restricción. Fíjense, se deja primero las cocheras, vamos a entender. Esta tiene la particularidad que cuenta con una recámara en planta baja. Entonces aquí el espacio vuelve a cambiar, jóvenes. Fíjense la escalera en una rampa, pero con los escalones para poder ganar altura. Y tenemos sala comedor en esta pieza en 450, o sea, es una casa mucho más compacta. Fíjense, o sea, de los 450 se toman alrededor de casi 3 metros, y nos queda ahí 1,5 metros para cocina y un pasillo. Entonces aquí la cocina va todo en una barra lineal, probablemente el refrigerador va a quedar aquí, aprovechando la altura de la rampa. Fíjense cómo aquí la posición de la escalera es clave para que pueda funcionar la cocina de la planta baja. Fíjense cómo queda toda en un solo paquete. Entonces aquí la ventilación y iluminación es hacia el frente, o sea, no hay de otra. O sea, es muy cómodo cuando tienes una vista hacia el jardín, pero aquí por el esquema más compacto y que tiene una recámara en planta baja, ya no era posible. Entonces, también tiene este tema, ¿verdad?, de que la puerta queda pues muy expuesta, pero en una casa tan pequeña es difícil que se pueda vestibular de otra forma. La recámara, aquí probablemente podría ir el closet en esta parte, y la recámara queda pegada hacia la restricción, o sea, hacia el límite del terreno, y puede tener una ventana que ve pues directamente hacia el cuarto de lavado, no hay otra opción. Y va a contar con su baño completo. Fíjense, lavamanos, taza, regadera alrededor de 90 centímetros, 60 centímetros de lavamanos, y prácticamente eso, ¿eh? La ventana que está viendo hacia ese otro costado, seguimos viendo los acabados de pasta, porcelanatos, son piezas cerámicas en los pisos, en los baños, en toda la casa. Piezas grandes de 60 por 60, pero son cerámicos. Y el área de lavado, pues como vemos, fíjense, todas las instalaciones de gas las están dejando por fuera. Los registros, y queda un pequeño patiecito aquí. Lavadora, secadora, el calentador de agua. La cocina queda compacta para que pueda habitar esta recámara en planta baja. Aquí abajo de las escaleras, bueno, yo creo que algún almacén. Fíjense cómo están ahí los registros. Y subimos, vamos a subir. También traemos alrededor de 250, 260 de altura de piso a techo. Y aquí no caben 3 recámaras. Entonces esta es la recámara principal. Fíjense que tiene todo el ancho del terreno, 450 aproximadamente por 280. Probablemente 3 metros si estamos al límite, si contamos los pisos, 1, 2, 3, 4, 6 por 4, 24, sí, alrededor de 250, 260. Entonces, una cama king size
puede caber, pero muy justa con 2 burós. Y la ventana queda pues aquí, ¿no? O sea, siguiendo el eje de la cocina. Y tenemos la pantalla, pueden quedar la pantalla de televisión. El vestidor queda en 2 franjas, una franja, 2 franjas, también de aproximadamente unos 50. No queda mal el vestidor, tiene buen tamaño. Y aquí llegamos y está lavamanos, ventanas, es un baño espejeado con el de la planta baja, con su regadera. Entonces ya todos están utilizando los estucos para toda la casa. La otra recámara que queda de muy buen tamaño también, o sea, no tiene los 450 porque una parte lo está utilizando la escalera, fíjense la ventana que le da muy buena iluminación. Entonces aquí nos queda una recámara muy buena, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, alrededor de 320 para la recámara, con su closet en esta parte, abocinando la ventana para que entre menos luz, y queda también con su baño completo, lavamanos, taza y regadera, con una ventilación cenital. Está muy bien. O sea, son casas compactas, Es una casa, estamos hablando de menos de 120 metros cuadrados. Y tiene 3 habitaciones en 4.5 metros de frente por 16 metros de fondo. Entonces ya estamos viendo 3 modelos de casas compactas. Vamos a terminar, espero, viendo la casa, este modelo terminado. Muchísimas gracias a todos. Sigamos aprendiendo juntos. Yo soy Cota Paredes. Adelante.